Bienvenidos una vez más a Livo TV, una forma distinta de ver el voleibol luego de esta pandemia, luego de este parate obligatorio por la coyuntura internacional. Volvemos, por suerte, con las medidas sanitarias aprobadas, con el protocolo devuelto y firmado, autorizado para que haya vuelto la actividad el fin de semana pasado, y es un placer y un honor volver a reencontrarnos aquí a través de 1000 por hora. Mucha información para este segundo programa. El primer programa, aclaramos, fue emitido justamente previo a toda esta situación que azotó tanto al Uruguay como a todo el mundo, y entonces nos metemos a lo que es este segundo programa con muchísima información. Arrancamos, hacemos los avances que tendrá este segundo programa de Livo TV, el resumen de lo que sucedió la fecha anterior. Ya se desarrolló la primera fecha del torneo del 2020 y estarán imágenes y toda la información aquí en Livo TV. Además, Sonia Abraham y Mario Lacuesta, los homenajeados por parte de la Liga de Voleibol del Sur para los diferentes torneos en las distintas ramas. Mario Lacuesta en la rama masculina, Sonia Abraham en la rama femenina. Toda la información de lo que sucedió en la primera fecha. Por tal motivo, ya están las tablas actualizadas aquí en Livo TV. Todo lo que sucederá a partir del próximo sábado, toda la actividad del torneo y muchísima más información. Todo, ¿dónde más? Aquí en Livo TV. Comenzamos el repaso de lo que sucedió el fin de semana pasado tras disputarse la primera fecha del torneo 2020. En la máxima división de la rama femenina fue victoria de Náutico por 3-0 ante el equipo de Bohemios. Olimpia hizo lo propio ante Peñarol y lo derrotó por 3-0. Juan Ferreira, el último campeón, venció al equipo de Unión Santa Rosa por 3-0, mientras que Tao Club se quedó con el partido ante Club Banco República también por 3-0. En la A fue victoria de 25 de agosto 3-0 ante Biguá M. Laiva hizo lo propio ante Pioneras Plaza 4 también por 3-0. Y Nopica derrotó al equipo de Monterrey por 3-0. En la Divisional B fue victoria del equipo de Olimpia B por 3-1 ante San José de Carrasco B. Aguada Rojo derrotó a San José de Carrasco A por 3-0. BPS hizo lo propio ante Johnny Volley y lo venció por 3-1. Mientras que Centro Melilla se quedó con el partido ante Club Banco República B por 3-2. En la Divisional C fue victoria de Malvin 3-0 ante Maxi Volley. Nacional hizo lo propio con Yaba Negro por 3-2. 6B derrotó 3-1 al equipo de Biguá Senior. En la D femenina fue victoria de Sanjo Bosque por 3-2 ante el equipo de Juan Ferreira Junior. Paqué venció al equipo de Biguá Junior por 3-1, mientras que Udelar se quedó con el partido ante Panteras por 3-2. Fue victoria de Uruguay Peñarol sobre San Juan Universitario por 3-1. Y Aba Volley Fucsia hizo lo propio ante Plaza 11, que lo derrotó por 3-0. Mientras que Náutico Senior se quedó con el partido ante Aires Puros por 3-0. Colegio Areteia se quedó con el partido ante Unión Santa Rosa en la F femenina. Chill Out hizo lo propio ante Viale La Paz y lo venció por 3-0. Barra Volley se quedó en un partido parejo con la victoria ante City Park por 3-2. Mientras que Aguada Verde debutó con victoria ante Sportivo Bulimbaba por 3-2. Unión Santa Rosa C se quedó con el partido ante Juan Ferreira M por 3-1. Fénix Plaza 4 hizo lo propio ante Cero Estrés y se quedó con el partido por 3-0. Soca derrotó a 6BT por 3-1, mientras que Náutico M se quedó con el partido ante Plaza 9 por 3-2. En la última divisional de la rama femenina fue victoria de Nacional B sobre Peñarol U18 por 3-2. Los Cuervos CGU se quedó con el partido ante Progreso por 3-0, mientras que Millennials se quedó con el partido ante Bohemio Junior también por 3-0. En la primera división de la rama masculina fue victoria de Juan Ferreira por 3-0.
Bohemios derrotó a Duelar también por el mismo resultado de 3-0. Nacional se quedó la victoria ante el plantel de Nacional B por 3-1. Mientras que Banco República sufrió más de la cuenta y derrotó al equipo de Pan de Azúcar por 3-2. En la A masculina fue victoria de Malvin 3-2 sobre el equipo de San José de Carrasco. Aires Puros hizo lo propio ante Udelar B y lo derrotó por 3-1. Centro Social Tala en su casa derrotó al equipo de Vesubio por 3-0. Y el Club Atlético Peñarol se quedó con la victoria ante Olimpia en calidad de visitante por 3-0. En la Divisional B, Achacados derrotó por 3-0 a Plaza número 11. Albimarrón D+ se quedó con la victoria ante Unión Plaza 4 por 3-1. Tintoco hizo lo propio ante El Pinar por 3-0, mientras que Hebraica derrotó al equipo del Club Banco República L por 3-1. En la C masculina fue victoria de BPS S por 3-1 ante Machaque. El equipo de Instituto Beta derrotó a Amigos del Bosque por 3-1. Y Pibes del Sanjo hizo lo propio por 3-1 ante el plantel C de Aires Puros. En la D masculina fue victoria de Cubo Mágico por 3-0 ante Colegio Areteiga. Nacional C derrotó 3-0 a UCDD. El equipo de City Park venció a ORT por 3-0, mientras que Plaza 9 sufrió y le ganó el Colegio San Pablo por 3-2. En la E masculina fue victoria de BPS Rojo ante Enfoque por 3-0. Peñarol Sub-20 hizo lo propio ante el Mañanero y lo venció por 3-1. Hebraica Junior derrotó 3-1 al equipo de Escuela Italiana, mientras que Aires Puro B se quedó con el partido ante Sanjo Spartan por 3-2. En la última división de la rama masculina, Peñarol Sub-18 se quedó con el encuentro ante Uruguay Peñarol por 3-1. Pretorianos hizo lo propio ante Empalme Olmos, que lo derrotó por 3-0. Juventud Arrieta sufrió, pero se quedó con el encuentro ante Unión Santa Rosa por 3-2. Las Piedras MBC hizo lo propio ante Reducto por 3-0. Mientras que Plaza 11B se quedó con el partido ante Juan Ferreira M por 3-0. Así terminó el repaso de lo que sucedió en la primera fecha del torneo 2020 y en el próximo bloque estará Sonia Abraham, quien llevará el nombre justamente del torneo 2020 en su reconocimiento por su labor en la planilla.